Eh, pues en la sección anterior, pues logramos determinar, porque yo sí pensé que todavía teníamos algunos días para la entrega del protocolo y estamos para la otra semana. Entonces, yo considero de que pues no me dio tiempo a abordar todas las escrituras porque comenzamos las clases hasta en marzo y siempre lo hemos comenzado en febrero. Pero no se preocupen, el protocolo me van a entregar las escrituras hasta la que veamos el día de hoy, que es el contrato de arrendamiento, ¿verdad? Aunque yo les dije al principio del año que no se atuvieran y que fueran trabajándolas, ¿verdad? Que fueran trabajándolas de tal forma que, pues sí, yo sí no estaba muy consciente de que ya estábamos para la otra semana. Sin embargo, se tiene una calendarización y tenemos que cumplirla. Entonces, para no afectarlas en mucho, afectarlos, pues les voy a recibir las 8 escrituras, las 8 primeras escrituras, ¿verdad? Es decir, finalizando con la que veamos el día de hoy, que es el contrato de arrendamiento. Entonces, el trabajo me lo tienen que entregar escaneado, ¿verdad? Lo tienen que mandar escaneado. Ahí con Angie se lo van a mandar a Angie, ella les va a proveer los medios para que puedan enviárselo a ella y luego ella me los va a enviar a mí, ya en un solo documento para que yo pueda revisarlos y otorgarle la calificación correspondiente. A los de la sección anterior, de la anterior clase, es decir, de las 8 de la mañana, les dije que tenían el examen de la conferencia para la otra semana. Pero viendo la situación de que ya tenemos la entrega del protocolo, esa evaluación la voy a dejar para de hoy en 15, es decir, la siguiente semana, porque considero que en esa semana pues van a tener un poquito más que hacer ustedes con la entrega del protocolo, ¿verdad? Entonces sí, mejor dejemos la evaluación de la conferencia para la siguiente semana. La conferencia ya sabemos que los que no estuvieron conectados directamente, pues se la pueden encontrar siempre en Facebook, ¿verdad? En la página de conferencias del Bufete Popular, ¿verdad? Entonces ahí quedó grabada por si quieren volverla a ver. Entonces, eso tenía que decirles, ¿verdad? Recordarles pues que para la otra semana estamos para la entrega del protocolo y que incluirá solamente 8 escrituras, las 7 que ya llevamos y la que vamos a ver hoy, que es la escritura número 8. Afortunadamente, pues el mandato tiene 2 y por eso la clase abordó las dos escrituras que tienen ustedes que realizar. Entonces voy a dejar las preguntas para el final. Eh, Solamente recordemos que pues estábamos viendo el tema del mandato, pero lo que sí nos faltó es puedes hacer la redacción de algunas partes del contrato de mandato, que es la que yo les he estado haciendo. Entonces, para el efecto, voy a compartir pantalla para que veamos el documento en donde está una parte del mandato que ustedes tienen que realizar. Sí pueden ver el documento, ¿verdad? Sí, licenciado. Ah, muy bien. Entonces, recordemos que uno de los mandatos que ustedes tienen que hacer es judicial, el mandato judicial, ¿verdad? Entonces, recordemos que pues toda escritura pública comienza con un número, el lugar y la fecha, eh, las palabras ante mí, el nombre del notario, su calidad, identificamos en este caso al mandante y al mandatario. Y luego ya en el cuerpo de la escritura, una de las cláusulas es la siguiente. Otorgan mandato judicial con representación. Algunos le agregan, otorgan mandato especial judicial con representación. Las dos formas son correctas. Las dos formas son válidas. No invalida el que usted le ponga o no le ponga especial con representación. De la conformidad con las siguientes cláusulas escriturarias. La primera cláusula de esta escritura es donde el mandante hace la manifestación que otorga el mandato, ¿verdad? Es decir, manifiesta el Señor, aquí yo lo pongo con X, no tiene el nombre, ustedes sí tienen que ponerle, que confiere al abogado
tal y tal el presente mandato con el objeto que lo represente legalmente en asuntos judiciales que tenga interés o pueda hacerlo. Aquí estamos utilizando, o sea, el mandatario va a ser un abogado porque vimos la semana antes del examen que el mandato dentro de de quienes no pueden ser mandatarios judiciales, aquellos que no sean abogados. Entonces, en este caso, pues tiene que ser abogado el mandatario, ¿verdad? Pero también puede ser un pariente dentro de los grados de ley. Lo decíamos la semana pasada y la semana anterior, y según lo establecido en en la ley del organismo judicial. Entonces, confiere al abogado tal y tal el presente mandato con el objeto que lo represente legalmente en asuntos judiciales en que tenga interés o pueda hacerlo. Sería la primera cláusula. La segunda continúa manifestando aquí sería si quieren utilizan el nombre o el mandante que confiere a su mandatario las facultades especiales siguientes. Y esto sí lo voy a poner resaltar con amarillo porque tengo algo que indicarles aquí. Y precisamente para eso es que redactamos algunas partes importantes y yo les comento y les hago ver las cuestiones que debemos tomar muy en cuenta, ¿verdad? Aquí en esta parte, en esas facultades siguientes, si ustedes se van al artículo 190 de la ley del organismo judicial, esas son las facultades especiales que se deben de consignar. Aquí yo solamente estoy indicando aves A y B. Sin embargo, el artículo llega hasta la ñ y debemos de copiar esas facultades especiales todas en la escritura. No nos arriesguemos solamente a indicar que se concede las facultades establecidas en el artículo 190 de la ley del organismo judicial. No, copiémoslas. Por ahorrarnos un poquito de tiempo y un poquito de espacio, podría hacer que sea rechazado nuestro mandato, ¿verdad? Y que en ese sentido pueda eh, acarrear las consecuencias jurídicas del rechazo de un mandato, ¿verdad? El rechazo de un mandato significa, digamos, que el que tenía que comparecer, pues no lo está haciendo, no lo está haciendo porque no se está aceptando que se actúe como mandatario. Entonces, eso trae como consecuencias, trae consecuencias dentro del proceso. Recordemos que el mandato judicial para lo que sirve es para que el mandatario represente a su mandato en asuntos judiciales. Y las facultades especiales establecidas en el artículo 190, pues copiémoslas, consignémoslas, eh, para que quede claro, ¿verdad? Y para que no corramos el riesgo de que no sea aceptado ese mandato y derivado de ello las consecuencias que pueda tener. Entonces, aquí yo solamente copié las dos, ya sabemos que esos puntos suspensivos que yo tengo al final implica que copiemos hasta la ñ. Dice siguientes, prestar confesión y declaración de parte, reconocer y desconocer parientes. Tengo la C también, reconocer firmas y las demás que establece el 190. Dicho esto, entonces vamos a dar por terminado el tema del mandato para poder hablar ya del tema del arrendamiento. Entonces, como estoy terminando el tema de mandato, sí voy a dar la oportunidad en este momento para que pregunten, ¿verdad? Tengo una mano levantada de Juan José Alesio Arévalo. Entonces, no sé qué es lo que necesita. Gracias. Vaya, diga. Ajá. Mire, yo soy del criterio que ese mandato es especial, pero es especial, no es un mandato judicial, porque recordemos que la regulación del mandato judicial está toda en la ley del organismo judicial. Y si bien es cierto, nos va a servir para, digamos, representar al mandante en una audiencia judicial,
¿verdad? La ley está indicando que es un mandato especial. Leíamos ese artículo y decíamos se requiere mandato especial para, creo que decía, reconocer hijos, donar entre vivos, me parece, pactar las bases del divorcio. Entonces, para mí ese es un mandato especial eh, en donde lo que se debe de indicar es que el mandatario tiene facultades para pactar las bases del divorcio y representar a su mandante en la audiencia que para el efecto señale el juzgado en donde se va a tramitar el divorcio, ¿verdad? Entonces, sí tendría que ser diferente. Muy bien, tengo otra mano levantada aquí de Karen Isabel. Muy bien, Juan José. Sí, licenciado, es que yo también tenía la misma duda porque Misma había encontrado varios ejemplos, pero que aparece como mandato por especial mandato, judicial. por mandato especial Y judicial. yo lo redacté así, o sea, como mandato especial judicial, pero no sé si Ajá. entonces lo tendría que volver a hacer. Pues yo digo que rehágalo. Ahora bien, si tiene ese punto en donde usted está indicando que también que el mandato también es para que se le represente en ese divorcio, ¿verdad? Pues podría ser válido, ¿verdad? Ah, okey. Y una última pregunta, licenciado, con respecto al tema que estábamos viendo sobre las de los mandatos. Dice que yo en la segunda cláusula del mandato judicial, lo establecí como que estaba el mandatario para realizar, un proceso judicial en específico. Entonces, no sé si sí está bien así. Bueno, sí está bien, y luego le agrega las facultades que se le conceden, ¿verdad? Que Ah, son las okey. del 190, y si no, pongan en otro punto, ¿verdad? Ah, bueno, gracias, licenciado. Me parece correcto, me parece que ese mandato que yo tengo, ese punto lo tendría que poner en la siguiente cláusula, ¿verdad? Porque realmente aquí yo un ejemplo le estoy poniendo, pero de algunas cláusulas nada más, ¿verdad? Eh, Gracias, licenciado. tengo la mano levantada de Karen. Karen fue la que preguntó, ¿verdad? No. Sí, licenciado. Bueno, entonces, bueno, es que había visto otras manitas levantadas ahí, pero se me perdieron. Entonces, voy a continuar. Ahora vamos a hablar entonces del tema del arrendamiento, del contrato de arrendamiento. Esta va a ser la última escritura que ustedes van a tener que redactar en el protocolo, ¿verdad? Por urgencia, vamos a dejar, ya no me hacen la de donación entre vivos, la de mutuo con garantía hipotecaria, me parece, y las protocolaciones, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. ¿Qué es el contrato de arrendamiento? Dice la diapositiva que en el contrato de arrendamiento una de las partes llamado arrendador se obliga a dar a otra denominada arrendatario el goce o uso de un bien por precio cierto y tiempo determinado. Más o menos también eso es lo que dice el artículo 180 del Código Civil. Con algunas, dice lo mismo, solo que en diferente forma y en diferente orden lo que se está diciendo, ¿verdad? Para comenzar, entonces, el arrendamiento es un contrato. ¿Qué pasa con ese contrato en donde una persona que se llama arrendador, ¿verdad? Tomemos en cuenta que la ley no está diciendo arrendante, ¿verdad? Como comúnmente solemos llamar al que da en uso y goce del bien. La ley lo está llamando como arrendador. Se obliga a dar a otra denominada arrendatario el goce y uso del bien. Característica importante de hacer mencionar en el contrato de arrendamiento que lo que se está dando del bien es solamente el uso y el goce, no así en la transmisión de dominio, ¿verdad? Porque si se está transmitiendo el dominio, no estamos ante el contrato de arrendamiento, sino estamos ante el contrato de compra-venta, ¿verdad? Sería la diferencia. Y ese goce y bien que está dando el arrendador va a ser a cambio de un precio cierto y por un tiempo determinado. Hay que tomar muy en cuenta entonces de lo que dice esta definición, ¿verdad? En primer lugar, que debe de haber un precio para que un contrato de arrendamiento quede claro,
para que un contrato de arrendamiento sus términos sean claros, debe de consignarse el precio por el cual, o sea, cuál va a ser el valor de la renta mensual y por cuánto tiempo se va a dar, es decir, el tiempo por el cual se da el contrato de arrendamiento. Pero veamos entonces lo que dice el artículo 1880 del Código Civil. Si alguien me puede leer, por favor, el artículo 1880, léame solo el primer párrafo, por favor. Artículo 1880. El arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo a otra, que se obliga a pagar por ese uso o goce un precio determinado. Vale, entonces veamos que la definición que nos da el Código Civil se aproxima mucho a la que tenemos en la presentación, ¿verdad? En la diapositiva. En la diapositiva agrega los nombres de las personas que intervienen en el contrato de arrendamiento. Pero está bien lo que dice el Código Civil, que el arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce, ¿verdad? Importante aquí yo subrayaría eso que dice, se obliga a dar el uso y goce de una cosa por cierto tiempo a otra que se obliga a pagar por ese uso o goce un precio determinado. Entonces, ahora veamos los caracteres o las características del contrato de arrendamiento. En primer lugar, debemos mencionar que es un contrato consensual, es un contrato bilateral y oneroso, es un contrato que tiene por objeto exclusivo transmitir el temporal goce o disfrute del bien y se trata de un contrato temporal. Repitiendo entonces, ¿cuáles son las características del contrato de arrendamiento? Es un contrato consensual, es bilateral y oneroso, es un contrato que tiene por objeto exclusivo transmitir el temporal goce o disfrute del bien y se trata de un contrato temporal. Cuando hablamos de que un contrato es consensual, ya lo hemos visto en otras oportunidades, son aquellos contratos en los cuales pues basta con el consentimiento de las partes para que quede perfecto. Y el contrato de arrendamiento de entrada es un contrato consensual porque dice que se perfecciona por el simple consentimiento, quedando vinculada a las partes sin necesitar la entrega del bien otorgamiento o el otorgamiento de formalidad específica. De entradita, entonces, el contrato de arrendamiento no requiere formalidad alguna para su otorgamiento. Con el simple consentimiento de las partes queda perfecto el contrato, como se suele hacer en muchos lugares, ¿verdad? En donde la simple palabra de las personas todavía vale. Dice, pues que le dan en arrendamiento este local, por decirles algo, ¿verdad? Te lo voy a dar por el precio de 1,500 y lo vamos a hacer por 1 año o 2 años, ¿verdad? Ese contrato está bien ahí, ¿verdad? Porque es un contrato consensual. Sin embargo, no es el contrato que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Nos interesa aquel contrato que es formal, aquel contrato de arrendamiento que sí debe ser formal. De hecho, así lo dice la diapositiva en la parte final, salvo en aquellos casos en que el arrendamiento tenga que inscribirse en el registro de la propiedad. Entonces ahí sí deja de ser consensual el contrato de arrendamiento para pasar a ser un contrato formal, porque sí va a cumplir con formalidades. ¿Y cuándo debemos de mandar a inscribir ese contrato en el registro de la propiedad? Según los casos, según lo establece el artículo 1125 del Código Civil, nos vamos de regreso al 1125, numeral 6. Si alguien puede leerme ese artículo, por favor. No lo leemos todos, o leemos la parte de arriba y el numeral 6. Bueno, aló, alguien. Sí, muy bien. En el registro se inscribirán, numeral 6, los títulos en que conste que un inmueble se sujeta al régimen de propiedad horizontal y el arrendamiento o subarrendamiento, cuando lo pida uno de los contratantes y obligatoriamente cuando sea por más de 3 años o que se haya anticipado la renta por más de 1 año. Muy bien, entonces, si ven ustedes en el artículo 1125, es en el numeral 6,
nos indica claramente cuándo un arrendamiento, un contrato de arrendamiento debe de inscribirse en el registro de la propiedad, ¿verdad? La primera causa o la primera que indica, ¿verdad? La primera causa que indica es cuando es voluntario, es decir, cuando una de las partes así lo quiere. Pero las siguientes dos, cuando es obligatorio mandarlo al registro. Consecuentemente, para que usted pueda inscribirlo en el registro de la propiedad, debe de constar en escritura pública. Y por lo tanto, ahí va a haber intervención notarial. Por eso era lo que les decía yo, que nos interesa aquel contrato de arrendamiento que es formal, ¿verdad? No el consensual como característica general del contrato de arrendamiento. Nos interesa el formal porque hay intervención del notario. Entonces, ese artículo 1125 dice que en el registro se inscribirán. La primera parte de del numeral 6 no nos interesa. Y dice, y el arrendamiento o subarrendamiento cuando lo pida uno de los contratantes, ¿verdad? Si uno de los contratantes pide que el contrato de arrendamiento sea inscrito en el registro de la propiedad, entonces vamos a tenerlo que hacer en escritura pública. Otros podrán hacerse en documento privado para hacer constar algunas cuestiones que quiera uno que queden por escrito. Y obligatoriamente deberá de mandarse a inscribir en el registro cuando sea por más de 3 años. Cuando el contrato de arrendamiento sea por más de 3 años, obligatoriamente sí se tiene que mandar al registro de la propiedad o se haya anticipado la renta por más de un año. Si hay un anticipo de la renta por más de un año, también obligatoriamente debe de inscribirse en el registro de la propiedad. O sea, es por seguridad jurídica que se manda al registro y por lo tanto, para que sea recibido en el registro, tendrá que constar en escritura pública. Muy bien, entonces eso es en cuanto a la característica de que el contrato de arrendamiento es consensual. También es bilateral y oneroso. Aquí contiene dos características. Y volvemos al tema de la bilateralidad. Pues dice, pues mientras que el arrendatario recibe el goce del bien, el arrendador recibe a cambio el precio o renta. Veamos entonces que ambas partes se están obligando acá. En el contrato de arrendamiento, ambas partes están obligadas a cumplir lo establecido en el contrato. O sea, tienen sus respectivas obligaciones por parte del arrendante o el arrendador, como lo dice la ley, permitir el goce y disfrute del bien. Y el arrendatario estará en la obligación de pagar el precio por ese goce y disfrute. Entonces, eso es lo que hace que este contrato sea bilateral. Continúa indicando aquí en la diapositiva, no mediando precio, el contrato se convierte en un préstamo de uso o comodato, ¿verdad? Esa es la diferencia entre un arrendamiento y un comodato, que el comodato es un contrato gratuito. Se trata también de permitir el goce y disfrute del bien, ¿verdad? Pero a cambio la otra persona, en este caso sería el comodatario, no se obliga al pago de un precio por el goce y uso. Esa va a ser precisamente la diferencia que existe entre el contrato de arrendamiento y el contrato de comodato, porque recae siempre en bienes y recae en que ambos permiten el uso y goce, pero con la diferencia que uno viene siendo unilateral y el otro es bilateral, ¿verdad? El arrendamiento es bilateral, mientras que el comodato es unilateral. Un ejemplo que cito yo para entender el contrato de comodato, por ejemplo, es el de celulares, ¿verdad? El que nos permite el contrato que hacemos con las empresas telefónicas. Ese es un contrato de comodato, porque a usted le dan el teléfono celular y usted no está pagando un precio por él. Es decir, usted hace uso y disfrute de el celular, pero no, al final tendría la obligación de devolverlo, aunque actualmente ya ni lo piden. Y eso entre comillas también, no sé si al final le están cobrando a uno
el teléfono, pero ahí sí sería un contrato de comodato. Y las empresas lo que cobran en ese sentido es el servicio, ¿verdad? Es el servicio, los servicios que ofrece la empresa y que van a canalizarse en el teléfono que nos están dando. Pero ese es un comodato, ¿verdad? Entonces, eso no se paga, ahí no se está pagando un precio por el uso y del bien, ¿verdad? Por eso, entre paréntesis, dice, no mediando precio, el contrato se convierte en préstamo de uso o comodato. Con la existencia con lo que la existencia de un precio cierto se torna un elemento esencial del contrato. Y ahí precisamente está la otra característica del oneroso, porque es oneroso para las partes. No es un contrato gratuito. Lo contrario de oneroso es gratuito. Hay contratos que son onerosos y hay contratos que son gratuitos. Entonces, el arrendamiento va a ser oneroso porque sí se tiene que existir un precio determinado. Un precio y, por ejemplo, en el caso del contrato de comodato, es un contrato gratuito, ¿verdad? Se obliga una una sola de las partes, ¿verdad? Solamente una de las partes tiene la obligación de cumplir con lo establecido, no así la otra. Eso lo hace gratuito. Entonces, estas serían las otras dos características del contrato de arrendamiento, que es bilateral y es oneroso. Pero también es un contrato que tiene por objeto exclusivo transmitir el temporal goce o disfrute del bien. Dice la diapositiva que no cede el dominio del bien. No hay tal dominio. Lo que se está dando es la entrega al arrendador solo de la posesión. Esto es, el arrendador no da, sino se obliga a dejar gozar, ¿verdad? No transmite la propiedad, porque entonces estaríamos ante un contrato de compraventa. Y en este caso, solamente lo que está permitiendo el arrendador es el goce y disfrute del bien, ¿verdad? Por supuesto, a cambio de un precio, pero nunca se está hablando de una venta, ¿verdad? De una compraventa, se está hablando solamente del uso y goce. Además, se trata de un contrato temporal. Es un contrato típicamente temporal, pues su duración es más o menos extensa, pero en todo caso determinada, ¿verdad? Es necesario indicar entonces que en un contrato de arrendamiento no se nos vaya a olvidar nunca indicar en uno de los puntos, en una de las estipulaciones, el plazo, el tiempo por el cual se va a dar el arrendamiento, ¿verdad? Es importante para que las partes estén claras cuándo va a ser el vencimiento del contrato. Pues eso da seguridad jurídica para las dos partes, por el hecho de que durante ese plazo el arrendador no va a poder, si no hay causa, por supuesto, dejar sin efecto el contrato, ¿verdad? Y también le da seguridad eh, a la otra parte, ¿verdad? Por el hecho de que, pues, sabiendo que no le van a aumentar la renta durante ese tiempo, ¿verdad? O sea, esas son más o menos las cuestiones que, que se dan si un contrato de arrendamiento contiene las cláusulas que son necesarias, ¿verdad? Y en este caso, el plazo, tanto el precio como el plazo, son dos cosas que considero que no deben de faltar en un contrato de arrendamiento. Luego entonces tenemos cuáles serían los requisitos del contrato de arrendamiento. Volvemos a los mismos temas, el precio cierto y el tiempo determinado. Vuelvo a repetir, entonces en un contrato de arrendamiento no se nos vaya a olvidar nunca establecer el precio, ¿verdad? No solamente porque las partes tienen que tener claridad en cuánto va a ser la renta, y porque también por el tema de los impuestos, ¿verdad? Que va a pagar cuando ya veamos las obligaciones previas y posteriores. Y por qué plazo se está otorgando el contrato. Veamos en cuanto al precio cierto, el precio del arrendamiento generalmente se denomina renta o alquiler y es la contraprestación que paga el arrendatario por el uso o goce de la cosa arrendada,
¿verdad? Ese es el precio, esa es la contraprestación que asume el arrendatario por tener el uso y goce del bien que se le está permitiendo, que le está permitiendo el arrendador. Y en cuanto al tiempo determinado, se requiere que el arrendamiento tenga una duración determinada, excluyendo con ella la posibilidad de que sea perpetuidad o de vigencia indefinida, ¿verdad? Es decir, entonces que para eso nos sirve también determinar el tiempo, ¿verdad? El tiempo del contrato, el plazo, porque descarta la posibilidad de que sea perpetuidad o de una vigencia indefinida. Y eso, pues, puede traer, digamos, eh, pues no una falta de claridad, especialmente para el arrendador, ¿verdad? Que en qué momento puede dejar ya de dar el bien en arrendamiento. Entonces, veamos el artículo 1886. Si alguien me puede leer el artículo 1886, por favor. Me estará oyendo alguien, digo yo. Sí, Artículo 1886. Sí. El plazo del arrendamiento será fijado por las partes. El Ujú. arrendatario tendrá derecho de tanteo para la renovación del contrato por un nuevo plazo, siempre que haya cumplido voluntariamente todas las obligaciones que contrajo en favor del arrendador. Bueno, aquí me parece que es importante la primera parte de este artículo porque dice que el plazo del arrendamiento será fijado por las partes, ¿verdad? Es decir, como es consensual, todo esto es un acuerdo de voluntades, ¿verdad? Entonces ellos tendrán que determinar para qué plazo se va a dar el contrato de arrendamiento, ¿verdad? ¿Para cuánto? ¿Para un año? ¿Para 2 años? ¿Para 3 años? Etcétera. Ahí hay arrendamientos extensos, ¿verdad? Pero lo que sí a veces es inadecuado es que sea a perpetuidad, porque las partes sí tienen que saber en qué momento tiene que terminar ese contrato, sin perjuicio de que si las partes están de acuerdo pueden eh, prorrogar ese contrato al vencerse, ¿verdad? Ya sea con las mismas condiciones o fijando condiciones diferentes, ¿verdad? El aumento de la renta podría ser una de las cuestiones que puede variar, ¿verdad? Pero si no hay vencimiento del plazo, ninguna de las partes puede modificar las condiciones que se están estableciendo. Una vez vencido el plazo, entonces ya las partes eh, decidirán si continúan con el contrato por otro plazo igual o por un plazo mayor y cuáles son las nuevas condiciones que deberán establecerse. Entonces, por eso es importante también tomar en cuenta el tiempo determinado en el contrato. Teníamos también aquí un artículo de 1887 que dice, vencido el plazo del arrendamiento, si el arrendatario no devuelve la cosa y el arrendador no la reclama y en cambio recibe la renta del periodo siguiente sin hacer reserva alguna, se entenderá prorrogar el contrato con las mismas condiciones, pero por un plazo indeterminado, ¿verdad? Aquí ese 1887 lo que contiene es digamos que es un plazo tácito, es una forma de volver a hacerse el contrato, pero ya de forma tácita, porque dice que vencido el plazo, si el arrendatario no, no devuelve la cosa. Y el arrendador, ¿verdad? Y recibe así mismo recibe la renta del periodo siguiente, tácitamente se está aceptando, digamos, prorrogado el plazo del contrato bajo las mismas condiciones, pero aquí la diferencia es que si ya el plazo va a ser indeterminado, o sea, ahí sí ya no se va a entender que se está contratando por un plazo igual al que se tenía, sino que ya va a ser por tiempo indeterminado, ¿verdad? Entonces, veamos la consecuencia que puede traer eso. Yo pensaría que lo correcto sería es que por lo menos o haya un cruce de cartas o que se vuelva a hacer un nuevo contrato estableciendo nuevamente el plazo y las nuevas condiciones, ¿verdad? Pero si por el contrario
el que está arrendando, o sea, el arrendatario, no devuelve la cosa arrendada, ¿verdad? Y el otro, o sea, el arrendatario, el arrendador recibe la renta correspondiente. Entonces ahí como que hay una aceptación tácita de la prórroga del contrato bajo las mismas condiciones, pero lo único que sí esto ya viene siendo para tiempo indeterminado, ¿verdad? Eso era importante también mencionarlo en aras de que ustedes puedan explicarle a las partes en un momento dado la importancia que tiene, pues que al finalizar el plazo del contrato, pues se haga un nuevo documento para poder establecer nuevas condiciones o poner las mismas condiciones, pero también que se establezca el nuevo plazo. ¿Cuáles son los elementos del contrato de arrendamiento? Vamos a hablar de los sujetos, el objeto y la forma. En cuanto a los sujetos, ya vimos que es arrendador y arrendatario. La ley así lo llama arrendador, no dice arrendante como solemos muchas veces decir, ¿verdad? Es arrendador y arrendatario. El arrendador es el que se obliga a ceder el uso del bien. En 1880 ya lo leímos. Y al arrendatario se llama así al que usa o disfruta el bien a cambio de un precio. Ahí teníamos los elementos personales. En cuanto al objeto, puede ser objeto de contrato de arrendamiento, un bien mueble, un inmueble incorpóreo, también una universalidad como una industria. El objeto del contrato de arrendamiento es amplio, ¿verdad? Puede incluir todo lo que se indica en esta diapositiva. En cuanto a la forma, existe la obligación de inscribir el contrato de arrendamiento cuando así lo solicite uno de los contratantes y obligatoriamente cuando se suscriba por más de 3 años o que se haya anticipado la renta por más de 1 año, que ya lo habíamos dicho, ¿verdad? De entrada, el contrato de arrendamiento es consensual, sin embargo, sí va a requerir formalidades especiales, es decir, va a constar en escritura pública cuando deba demandarse al registro de la propiedad. Y se manda al registro de la propiedad cuando uno de los contratantes así lo desee, pero obligatoriamente cuando se suscriba por más de 3 años o cuando la renta sea anticipado por más de 1 año. Y ya leímos el artículo 1125, numeral 6 del Código Civil. En cuanto a las obligaciones, dar ustedes para que la lean, una de las obligaciones es la entrega del bien, el goce pacífico del bien, ¿verdad? Permitir el goce pacífico del bien, ¿verdad? Son obligaciones del arrendador, su entrega, el goce pacífico. En cuanto a las reparaciones, pues también son obligación de él. Y en 1901 lo indica también y sería el fundamento legal para lo relativo a las reparaciones. Y en cuanto a las obligaciones del arrendatario, las tenemos en el 1903 al 1914. Por razón de tiempo, no vamos a leer todos esos artículos, pero ustedes sí los tienen que leer. Ahora hablemos de las obligaciones previas, pero del notario. Recordemos que en todas las escrituras hemos venido viendo que cuando los comparecientes no sean conocidos del notario, debe de identificarlos por medio de los documentos personales de identificación. Entonces sería una obligación previa tener a la vista tal documento. Y tenemos que tener a la vista también el título de propiedad del bien objeto del arrendamiento. Ahora bien, en cuanto a las obligaciones posteriores, como toda escritura, debemos de mandar el testimonio especial al Archivo General de Protocolos en el plazo de 25 días. Eso fue ampliamente expuesto en la conferencia del día martes a la que tenían que ustedes participar, ¿verdad? Y de las obligaciones del notario ante el Archivo General de Protocolos, una de ellas es mandar todos los testimonios de las escrituras que hayamos autorizados en el plazo que establece la ley. Y la segunda obligación posterior, el testimonio, primer testimonio, y si requiere el registro, deberá presentarse el registro de la propiedad, ¿verdad? Extender el primer testimonio, el cual le va a quedar al arrendatario, pero si debe de inscribirse, deberá remitirse al registro de la propiedad, ¿verdad? Cuando uno de los contratantes así lo desee, cuando se haya pagado
la renta por más de 1 año y cuando el plazo del arrendamiento sea por más de 3 años, existe la obligación de presentarlo al registro general de la propiedad. En el tema de los impuestos, en el testimonio especial se cubre el impuesto notarial, del timbre notarial, por tratarse de un valor determinado, es del 2 por millar del valor del contrato, ¿verdad? Pero en este contrato sí existe una, digamos, porque va a existir una renta, ¿verdad? Vamos a suponer que la renta es de 2,000 quetzales, entonces no, el timbre notarial no lo vamos a calcular sobre la base de los 2,000 quetzales, sino debe ser multiplicado la renta por la cantidad de meses que se vaya a hacer el contrato. Por eso le decía que es importante el plazo, ¿verdad? Porque si es suponiendo que sea por 2 años, entonces tenemos que multiplicar la renta por 24 meses. Y vamos a ver, tengo un ejemplo aquí dentro de las diapositivas para que podamos hacer el cálculo del impuesto del timbre notarial que debe de cubrirse en el testimonio. Dice, aquí lo explica, para eso es necesario multiplicar la renta por el plazo y calcular el 2 por millar. Si el impuesto excede de los 300 quetzales, solo debe tributarse por esa cantidad que es la máxima, ¿verdad? Cuando pasa de los 300 quetzales. Aquí tengo el ejemplo. Tenemos aquí arriba la renta, ¿verdad? Suponiendo que este contrato que nosotros estamos haciendo de arrendamiento, la renta va a ser de 2,000 quetzales mensuales, ¿verdad? Y el plazo va a ser de 24 meses. Entonces voy a proceder a multiplicar esos 2,000 quetzales por 24, me va a dar 48,000 quetzales, ¿verdad? O sea, ese es lo que yo voy a recibir durante esos 2 años. A esa cantidad yo le voy a sacar el 2 por millar. Para sacar el 2 por millar, yo lo hago a través de una regla de 3, ¿verdad? Y lo pongo de esta forma. 1,000 es a 48,000, o sea, como es por millar, es 1,000%, ¿verdad? 1,000% es a 48,000. Y el 2% es a X, lo que yo no conozco es el 2%. Entonces, para poder saber a cuánto asciende la X, yo voy a multiplicar 2 por 48,000 dividido entre 1,000. Entonces, 2 por 48,000 me da 96,000, dividido entre 1,000 me da a 96, lo que significa entonces que yo voy a pagar de impuesto notarial en este contrato de arrendamiento 96 quetzales, ¿verdad? Que lo voy a tributar en el testimonio que se remite al Archivo General de Protocolos. Si quieren, les repito este ejemplo. Si la renta del arrendamiento va a ser de 2,000 quetzales y el plazo de 24 meses, entonces yo voy a multiplicar esos 2,000 quetzales por 24 meses, que me va a dar 48,000 quetzales. Para saber cuánto es el 2 por millar, entonces voy a ponerlo a través de una regla de 3 simple, 1,000 1,000 es a 48,000 y 2 es a X. Lo que yo no conozco es cuánto es del 2%. Entonces voy a multiplicar el 2 por 48,000, que me da 96,000, y eso lo voy a dividir entre 1,000, quedándome el valor de 96 quetzales. Ese 96 quetzales, entonces, es lo que yo voy a pagar de impuesto notarial, que lo voy a tributar en el testimonio que se va a remitir al Archivo General de Protocolos. Y en el testimonio, primer testimonio para el cliente, no se cubre impuesto alguno. Ese no vamos a pagar ningún tipo de impuesto, ¿verdad? O sea, lo vamos a mandar al registro de la propiedad si fuera el caso y no vamos a tributar ahí. O sea, el tributo se va a pagar mes a mes con la renta que se vaya a recibir de parte del arrendatario. Muy bien, entonces, con eso termino el tema del arrendamiento. Vamos nuevamente a preguntas. Tengo la mano levantada aquí de Sandra Patricia. Lick, buenos días. Más que una pregunta, es como también otra forma de Una llamada. calcularlo, Sí. es multiplicándolo por 0.002 y ya, sin evitándose la regla de 3. Muy bien. Sí, pues,
esta forma es para que entendamos también de dónde van saliendo las cantidades, ¿verdad? Para que no sea tan mecánico. Y yo creo que es importante, ¿cómo se llama? Saberlo hacer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cobremos nuestros honorarios, tratemos de que vayamos a cobrar tampoco que al final nos toque pagar los impuestos, ¿verdad? No, eso hay que cargárselos al cliente, pero para eso es importante que ustedes tengan presente que sí tenemos que aprender a calcular el 2 por millar, ¿verdad? Para poder dar un precio de cuánto van a ser, cuánto vamos a cobrar por nuestros servicios, ¿verdad? Cuánto nos va a ir quedando. Gracias por la su intervención. Creo que sería más fácil, ¿verdad? Lo único que esta es una forma más explícita para que me puedan entender de lo que estamos hablando. Tengo la mano levantada de Hugo Roberto Curado, Samayoa. Sí, licenciado, buenos días. Siempre con respecto a lo del protocolo, nos quedamos siempre en la escritura de arrendamiento, pero le quería preguntar, ¿el índice se lo hacemos como lo establece el Código de Notariado en el artículo 15 y 16 o solo simple? Ya no me recuerdo muy bien cómo lo dijo usted. Fíjese que como está la guía, ¿verdad? En la guía, limitémonos a lo que dice la guía. No voy a pedir índice, ¿verdad? Porque no estoy pidiendo índice. Había pedido incluso la razón de cierre. Pero, bueno, sí, dejémoslas, para no confundirnos, dejémonos hasta ahí. Aunque ya ustedes saben que en el ejercicio profesional, y vieron ustedes cabal la conferencia, que sí debe de haber un índice, incluso que se debe remitir testimonio del índice, ¿verdad? Pero como ahorita, pues, por la premura del tiempo, no vamos es como que fuera un protocolo incompleto, inconcluso, ¿verdad? Es por razones de estudio. No nos preocupemos en el tema del índice, porque si no, a mí lo que me interesa es que tengan por lo menos las escrituras que tenemos ahorita y que esas pues ya les sirvan de guía a ustedes para su ejercicio profesional, ¿verdad? Para que a la hora de que ustedes ya tengan un arrendamiento, pues ya lo tengan hecho ahí, ¿verdad? Y que les sirva de guía para digamos que no estar pidiendo que nos ayuden con alguien que nos mande una plantilla y que no, que ya tengamos ahí nuestro legajo de escrituras que nos puedan servir. Tengo la mano levantada aquí de Jacqueline. Buen día, licenciado. Con una consulta, al final de la escritura tenemos que poner firmas o solo sin firmas. Sí, todas tienen que llevar firmas, porque si no hay, recuérdense que si no tiene firmas, no nace a la vida jurídica una escritura, ¿verdad? Entonces, si no me ponen las firmas, si no les voy a poder poner la nota completa. Entonces, invéntense las firmas de las partes y pongan la firma de ustedes como notarios, ¿verdad? Asuman en ese momento el papel de notario, aunque todavía no lo sean, porque es por cuestiones académicas. Entonces, hagan las firmas de los otorgantes y hagan su firma, porque eso me va a dar la idea a mí de que están entendiendo la clase que una escritura pública para que nazca la vida jurídica tiene que tener las firmas y si no las tiene podrá ser una escritura cancelada, ¿verdad? No una escritura principal, ¿verdad? De las que vimos. Gracias, licenciado. Nancy Eusebia. Sí, licenciado, buen día. Con respecto a la razón del cierre de protocolo, no se va a hacer. Mire, pues, se había puesto, pero bueno, háganla, porque digamos que ahorita como me quedan 8 escrituras, ¿verdad? Entonces yo voy a poner 3 puntos a cada escritura, eso me da 24, ¿verdad? Entonces sí sería bueno que me pongan la razón de cierre, entonces yo les daría un punto más ahí para que completen los 25, ¿verdad? Gracias. Y la numeración a mano, ¿verdad? La número de foliación sería. Ya les debe ser dije a mano. que me van a escanear, ¿verdad? Me van a escanear las escrituras de tal forma que vayan en un solo documento. Por favor, sí necesito que tal vez le hagan una carátula en donde vaya su nombre y su número de carnet, ¿verdad? Porque si no se me va a dificultar a mí para poder subir las notas, ¿verdad? Se los mandan a Angie. Angie me va a mandar
todas las escrituras en un documento de Drive. Me parece, si quiere, Angie, me hace el favor de tomar la palabra para explicar cómo se va a hacer. Claro, licenciado. Compañeros, ya había hablado, lo mismo que hablé con la otra sección, se los voy a comentar a ustedes. Yo les voy a pasar un link de una carpeta de Drive. Ahí lo que ustedes deben de hacer es únicamente subir su documento en PDF y les voy a pedir de favor de que también les voy a indicar con un nombre específico para que lo podamos ordenar por carnet y cada quien pueda saber y sube su tarea, ¿verdad? El Drive va a estar habilitado hasta las 11:59 del otro sábado. Ujú. Yo les voy a estar trasladando las instrucciones igual por WhatsApp y con videos tutoriales también de cómo hacerlo. Solo que 11:59 p.m. Sí, 11:59 p.m. del sábado. Muy bien. Bueno, tengo aquí a José Luis Méndez. Licenciado, buenos días. Buenos días. Respecto al protocolo, fíjese, licenciado, que yo me había adelantado y yo ya tengo terminadas las 12 escrituras. Bueno, los 12 entonces contratos. mándelas, ¿verdad? Porque no vaya a ser de que tenga alguna, digamos que alguna que no le vaya a poner los puntos completos, entonces yo se los voy a agregar por haber hecho el esfuerzo de hacer las otras, ¿verdad? Me parece bien, fíjese que me parece bien. ¿Sabe qué es la cuestión de que yo estoy decidiendo que sean solo las 8? Ujú. Porque siempre bueno, primero le dije que fueran haciéndolas, ¿verdad? Que no se atuvieran. Pero también les dije que fueran en la marcha. Entonces a mí se me dificulta ahorita decirles que en esta semana hagan las otras, ¿verdad? Entonces yo sé que va a haber mucha gente que me va a estar protestando por eso. Entonces mejor dejémosle las 8 y si usted trabajó en eso, usted no se preocupe porque usted aprendió mucho más que los demás, ¿verdad? Y lo felicito. Pero Gracias, licenciado. agréguelas. Entonces, como por otra- ejemplo, si hubiera alguna escritura en donde yo no le vaya a poder poner la nota completa, que lo recupere con las otras escrituras, ¿verdad? Perfecto, licenciado. Con otra cuestión, en la guía solo indicaba que estaban las 12 escrituras, el cierre, la razón de cierre, pero no indicaba nada del índice. Yo inclusive hice el índice. No sé Bueno, si lo no, puedo es que dejar si no ahí. decía nada del índice, no había que hacer índice. Yo ¿verdad? para colocar, por la cuestión de los datos, que para subir el archivo. Bueno. Bueno, si usted tiene el índice, no se preocupe, más vale que falte y no, más vale que sobre, no que falte, ¿verdad? Perfecto. Le agradezco bastante, licenciado, muy amable. Muy bien, voy a darle la palabra a Ángela Fermina. Buenos días, licenciado. Buenos días. Licenciado, mire, solo tenía una duda acerca de lo de la prueba de la conferencia. ¿Para cuándo fue que va a ser? Dice, disculpe. Es que fíjese que yo, para que no se confunda, yo le había dicho a los de la otra sección que iba a ser la otra semana, o sea, la otra semana tenemos 10, ¿verdad? Ajá. Entonces lo vamos a dejar para el sábado 17, ¿verdad? Porque pues no quiero recargarle, yo todavía los considero un montón, ¿verdad? No quiero recargarles porque esta semana entiendo que van a tener la entrega del protocolo, la escaneada les vaya a dar un poco de tiempo. Creo que están en parciales también en las clases, ¿verdad? Entonces dejemos Ajá. eso para la siguiente semana, ¿verdad? Licenciado, mire, disculpe, esa es de la conferencia del día 30, ¿verdad? El día martes. Fue 30, ¿verdad? Sí, fue 30. Viera, licenciado, que tuve un problema con eso, solo que viera que ese día yo tuve examen a la misma hora, entonces yo no lo pude recibir. No sé si haya un problema por eso. No, porque por eso les dejé evaluación, ¿verdad? Porque pueden verla. Si ustedes vuelven a entrar a la página de conferencias del bufete popular, ahí está. Entonces, véala, ¿van? Ah, bueno, Lo único que ya no se le va a dar su diploma, pero como para efectos de evaluación, usted hágalo. muy ¿verdad? bien, entonces no habría problema, como vi que sí había asistencia, entonces eso fue lo que me dio pena a mí. La asistencia era solo para la emisión de diplomas, ¿verdad? Ya. Bueno, solo esa era mi duda. Muchas gracias, licenciada. Karen Isabel. Sí, licenciado, disculpa, fíjese que me da duda eso de al final de hacer la razón de cierre cuando dice, por ejemplo, que consta de 100 folios. ¿A eso a qué se refiere? No he entendido bien. Esa es la cantidad de folios que tiene todo el protocolo, ¿verdad? Pero el suyo no va a tener 100 folios porque apenas son 8 escrituras, ¿verdad?
Entonces hay que ver cuántos folios van a hacer el protocolo que usted va a entregar, ¿verdad? Pues ahí podrían ser 100, podría ser 40, podrían ser 20, de acuerdo a la cantidad de folios que tiene el registro notarial a su cargo, ¿verdad? Entonces, si O con sea, eso... los folios se refieren a las hojas de protocolo. Claro, es que hoja es folio, ¿verdad? Sí, así es. Ah, gracias, licenciado. Muy bien, entonces estamos con José Luis Vargas. No había preguntado, ¿verdad, José Luis? No, licenciado, buenos Era días. es que ahora es Jorge. Ahora es Jorge. Jorge. Luis. Ujú. Licenciado, disculpen, solo una consulta. Yo ya tengo faccionadas mis escrituras, solo que yo compré un papel que vendían en Office Depot que es muy similar al protocolo. ¿No hay ningún inconveniente con eso? No hay ningún inconveniente. Si lo tiene en papel bond, tampoco hay inconveniente, ¿verdad? Solo les decía yo al principio de año de que sí, tal vez tratemos de hacer las 25 líneas por ojo, por cara, ¿verdad? Porque todo papel de protocolo tiene solo 25 en el anverso y 25 en el reverso, ¿verdad? Incluso les dije que si podían poner digamos, comprar solo una hoja y lo pueden hacer en bond y poner esa hoja atrás para que les sirva de guía, no hay ningún problema y el papel no lo voy a evaluar el contenido de las escrituras. Muy fino. Gracias, licenciado. Bueno, entonces ahí estamos, señores y señoras, señoritas. Con ustedes siempre me da un poquito más de tiempo. En el otro curso estaba corriendo casi. Así de que buena suerte. Espero escribir entonces la otra semana los protocolos. Y voy a responder esta pregunta de Gloria Marisa. Licenciado, buenos días. Buenos días. Perdone, tal vez no escuché. Las escrituras las debemos realizar también con los avisos. No. Es solamente el protocolo que tiene que hacer, ¿verdad? Gracias, disculpe. Nancy, nuevamente Nancy. Disculpe, licenciado, el título de las escrituras lo podemos colocar arriba de la hoja. Ay, fíjese que está mal. No entendí nada. El título, por ejemplo, de escritura pública de compraventa de bien inmueble. Eso lo debemos de colocar así arriba de la hoja. No, porque usted lo titula donde va en la escritura. Por este acto otorga escritura de bien inmueble o escritura de arrendamiento. No lo ponga arriba. Ahí lo voy a identificar yo. Gracias. Bueno, entonces hoy sí me voy a ir retirando. Gracias por su atención. Nos estaremos hablando entonces en la otra. Que pasen. Feliz día. Bueno. Feliz día, licenciado. Feliz día, licenciado. Gracias por todo. Feliz día, Lick. ¿Sí, diga? No, la asistencia del día del parcial no contaba, compañeros. Esa no había que llenarla, no se preocupen. Correcto. Hasta ahorita no me he pasado el listado, pero no se preocupen, compañeros. Yo creo que cada quien ya sabe si tienen o no inexistencias, así que no se preocupen. Angie, disculpe, tengo una consulta. Claro. No tiene tiempo. Miren, más bien no recuerdo exactamente qué fue lo que dijo el licenciado en función de los timbres. Hay que timbrar los documentos. No, él dijo que no, que hasta donde yo entendí, dijo que no sabía que timbrar nada. Ni tampoco perforar, ¿verdad? Nada. No. Ah, bueno, gracias. Buen día. Buen día.